Pasaremos ahora, bueno, a continuación, para dar inicio a esta exposición, les quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Paula Andrades, es profesora de Educación Especial y Diferencial, además de kinesióloga. Tiene un postítulo en Lenguaje e Integración Escolar, de la Universidad del Maule. Se encuentra actualmente cursando el máster en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad de Murcia en España y es proveedora de PERS Child Baser Certified de la UCLA. PERS Clinic es diplomada en intervención del trastorno del espectro autista. Además, se desempeña en la atención de población neurodivergente en el Centro Neurodesarrollo Casa Nogal. Les doy el paso a Paula para que pueda comenzar con su presentación y les deseo a todos que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Constanza. Bienvenidos a todos. Vamos a partir con la presentación. Creo que ahí podemos ver todos, por favor, me corroboran si es que no visualizan algo o bien tienen alguna duda. Bueno, bienvenidos a todos. Creo que esta es una instancia súper valorable, el poder tener una instancia de conversación y de diálogo respecto de las baterías no verbales, en las cuales en este último periodo he tenido la oportunidad de aplicarlas y de alguna forma tener una grata experiencia respecto de este tipo de baterías donde podemos tener una aproximación a una valoración mucho más significativa, ¿ya? Les voy a pedir a todos que si existen algunas dudas, algunas inquietudes, las puedan anotar para poder conversarlas al final de la presentación. Bueno, principalmente señalar que el objetivo del seminario es poder aproximarlos y encaminarlos a la apreciación de lo que es una evaluación no o sea, cognitiva no verbal. Si bien es cierto, tenemos varias baterías que son cognitivas, pero muchas de ellas involucran el lenguaje, la expresión y la estructura del lenguaje para las respuestas. Y esto conlleva que muchos de los niños, jóvenes, adultos que son evaluados con este tipo de batería no consiguen una real valoración del potencial que ellos tienen, debido a que el lenguaje es una de las herramientas que de alguna forma nos permite expresarnos convencionalmente, pero no necesariamente determina lo que nosotros sabemos. Y esto es algo que no solo radica, digamos, en los componentes del aprendizaje inicial, sino que también en la adolescencia y en la adultez. Entonces, al estar frente a las baterías convencionales, es cuando surgen estos otros tipos de baterías que nos dan la ventana de poder gestionar un poco mejor los recursos que los niños, jóvenes y adultos pueden tener, ¿ya? Desarrollar las habilidades prácticas, específicamente de la interpretación en la comunicación, es lo que genera un sesgo en la evaluación y muchas veces las puntuaciones son mucho más bajas de lo que realmente los niños o jóvenes pueden tener. Yo creo que esto nos permite de alguna forma aproximarnos a lo que yo acuño como una valoración del CI no verbal, ¿ya? Creo que dentro del amplio espectro, digamos, de investigaciones que se han hecho, las baterías convencionales nos aportan significativamente, legislativamente son lo que nos piden y nos exigen, pero creo que nosotros, tanto desde el ámbito de la salud como de la educación, podemos hacer una buena gestión explorando en estas otras herramientas que son muy favorables. Primero, creo que uno de los conceptos que son súper importantes tener en cuenta es qué es o qué entendemos por la inteligencia no verbal. Cómo nosotros podemos tener un claro aprendizaje de este concepto, ¿ya? Si bien es cierto, están ahí palabras cruciales, creo que es importante saber que la inteligencia no verbal nos permite comprender, trabajar con información tanto visual o auditiva para reportar lo que nosotros también entendemos y comprendemos del medio. Estas diversas capacidades son las que nos permiten de alguna forma dejar por fuera el lenguaje y tener en consideración los aprendizajes que nosotros entendemos por diferentes canales. Estos conceptos acuñados antiguamente respecto de los canales de aprendizaje, creo que hoy en día
no están siendo tan investigados como antes, sin embargo, son primordiales. Nosotros al momento de poder estudiar o bien al momento de evaluar como profesionales nos damos cuenta de que los niños aprenden y las personas aprendemos adultos de diferentes formas. Y estos canales de entrada son diferentes. Para algunos el visual es muy, muy importante, para otros el auditivo y así. Sin embargo, al momento de evaluar, no necesariamente los consideramos. Y creo que eso hace una gran diferencia en las herramientas en este caso, de valoración cognitiva, ¿ya? Es importante tener claro que la inteligencia no solo abarca componentes desde el área del lenguaje, sino que abarca diversas capacidades donde efectivamente nosotros reconocemos en ellas las capacidades visuales y auditivas, ¿ya? Entonces, esto hace la gran diferencia al momento de enfrentarnos a niños y jóvenes o adultos con diferentes dificultades en el ámbito, ya sea del lenguaje. Es importante señalar que las baterías no cognitivas, o sea, cognitivas, perdón, no verbales, consideran dos ámbitos que son súper importantes, ¿ya? El kinésico y la proxémica. Cuando nosotros hablamos de una batería verbal convencional, implica los tres componentes, pero las baterías, en este caso, DCI no verbal, están focalizados en las dos primeras, en los dos componentes primeros. ¿Ya? Y esto nos permite de alguna forma abarcar un amplio rango de edades y de patologías que pudiesen estar asociadas y que podrían estar comprometidas al momento de la evaluación, ¿ya? Esto es súper importante. Nosotros al momento de partir con la enseñanza de nuestros hijos ocupamos muchas herramientas que tienen que ver con pantomimas, gestos que son comunicativos y que los ocupamos a diario. Y esto nos permite de alguna forma establecer una comunicación, y no solo una comunicación, sino que también un aprendizaje. Y esto es lo que muchas veces en muchos canales de aprendizaje se nos olvida y los dejamos fuera, ¿ya? Y esto es lo que de alguna forma merma en gran medida nuestro desarrollo en los resultados de baterías convencionales, ¿ya? Por eso ahí yo señalo los tipos de comunicación no verbal para que ustedes tengan en consideración que los dos primeros son fundamentales en las baterías y es principalmente en la batería de la que yo les voy a hablar y de la cual yo me siento muy, muy beneficiada al momento de poder aplicarla en diferentes edades. Si tenemos una evaluación no verbal, es importante tener claro cuáles son los principios de la comunicación, ¿ya? La comunicación es un componente que es continuo, que puede ser multicanal, como les decía yo, porque la información no solo se entrega a través del lenguaje, sino que también hay expresiones, gestos, formas que nosotros podemos identificar en un otro. Y esto es muy importante porque este conjunto de señales son los que finalmente nos entregan una información. Es importante saber que la información no solo la entregamos, sino que también la recibimos, ¿ya? Esta comunicación al momento de evaluar es sumamente valioso porque quien recibe la información es que finalmente que el otro entregó o que el otro informó, ¿ya? Entonces aquí hay dos componentes que son súper importantes, el evaluador como el que es evaluado, ¿ya? Nosotros tenemos que ser muy asertivos al momento de la evaluación. Eh, el componente del evaluado es importante porque nosotros tenemos que tratar de pesquisar en él el máximo de aprendizajes o contenidos que el sujeto, paciente, usuario maneja. Pero también es muy importante el manejo que puede tener el especialista al momento de la aplicación de una batería, ¿ya? Y esto no solo pasa por memorizar el proceso, seguimiento del instrumento que uno va a aplicar, sino que también en cómo nos manejamos a nivel comunicativo. Por eso, con el respeto de todos los presentes y de los especialistas desde el ámbito del lenguaje, creo que es muy importante tenerlo en consideración, ¿ya? Es importante además saber que las expresiones faciales, los gestos, la postura, el tono de voz y el contacto visual son primordiales al momento de nosotros registrar información. Existen varios instrumentos que están orientados y dirigidos a medir el CI no verbal. Aquí tenemos algunos de ellos.
Si bien es cierto, muchos de los autores están relacionados o han trabajado en investigaciones similares, es importante tener en consideración que las edades son muy diferentes. Los ítems siempre están relacionados con otro tipo de baterías, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que la rueda ya nos basamos en otros test que han sido muy bien valorados y que han sido muy asertivos y los mejoramos. Sin embargo, las edades generalmente de las baterías no verbales parten o se inician alrededor de los 6 años, incluso posterior a ello. Entonces, tenemos pocas herramientas para poder evaluar a los chicos o jóvenes o adultos que tengan algún trastorno desde el ámbito del lenguaje o alguna dificultad o alguna necesidad educativa especial, ¿ya? Entonces, al momento de evaluar tanto en el ámbito de salud como educación, nos quedamos con muy pocas herramientas para poder determinar cuál es el CI no verbal de nuestros pacientes o usuarios o niños, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante indagar respecto de cuáles son las baterías que a nosotros, como profesionales, nos acomodan y nos permiten tener una valoración más próxima de lo que nosotros queremos saber de nuestro paciente, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas que yo las menciono, Tony 4, la evaluación no verbal de Wessler, que la tenemos, el factor G y la batería de evaluación para niños de CAF, ¿ya? Estas son las más comunes, las más aplicadas. Sin embargo, los estadios que evalúan son súper pequeños, ¿ya? O las baterías no tienen un amplio espectro para abordar una población más grande, ¿ya? Es importante que la tengan en consideración porque no son, en este caso, Leiter 3, que es una batería muy, muy buena, de la cual voy a hablar posteriormente, no es la única herramienta. Sin embargo, creo que uno siempre tiene que tener los antecedentes de cuáles son las herramientas con las cuales puede contar en la actualidad. ¿Cuáles son las características principales de las pruebas no verbales? Bueno, efectivamente es eso, que se basan en un razonamiento abstracto, ¿ya? Se utilizan muchas de ellas figuras abstractas, ¿ya? Se componen de pruebas que no están influenciadas por el lenguaje, la cultura o la habilidad motriz. Esto es súper importante desde el ámbito educativo, para mí como profesional, como también desde el ámbito kinésico, ¿ya? ¿Y por qué lo digo así? Porque efectivamente muchas veces asociamos que los instrumentos de evaluación solo están asociados a algún área. Sin embargo, yo les puedo decir como profesional de la salud y la educación, lo importante que ha sido poder aplicar este tipo de baterías en diferentes niños y en diferentes tipos de pacientes y de diferentes edades. ¿Por qué? Porque finalmente las baterías de aplicación no verbal son fundamentales porque ustedes la pueden aplicar en un amplio espectro. Y estoy hablando que el lenguaje ni la cultura inciden en ellas. Entonces, la estandarización no es necesaria, ¿ya? Hay algunos países que se han hecho estudios más acabados, poblacionales, con muestras más grandes. Sin embargo, según esto, no requerirían de una estandarización dado que el lenguaje ni la cultura inciden, digamos, en la evaluación misma. Y esto es interesante porque finalmente muchas de las evaluaciones, como señalábamos anteriormente, se ven de alguna forma perjudicadas o no son tan asertivas precisamente por eso. Tenemos algunas baterías desde el área españolas que de igual modo presentan algunas diferencias en función de algunos elementos que son muy diferentes al momento de mencionarlos en España o acá. Lo mismo nos pasa con con algunos elementos en México, ¿ya? Sin embargo, en este tipo de pruebas o en este tipo de baterías no habría ninguna dificultad porque efectivamente no se menciona ninguna de ellas y la debilidad o en este caso una falta de habilidad motriz tampoco sería un impedimento para poder aplicarla, ¿ya? Entonces, esto nos permite, tanto al ámbito de la salud como en la educación, poder tener herramientas que abarquen a una amplia gama de personas, ¿ya? Efectivamente, se ocupan muchas veces con personas con trastornos del lenguaje, trastorno del espectro autista o trastornos auditivos, ¿ya? Eso también es súper valorado. Hay muchos chicos con implante coclear que no tienen o no están muy bien
regulado sus sistemas o han tenido algunas variaciones, por ejemplo, de un país a otro y en regular su implante han tenido algunas dificultades y el implante no ha sido ningún problema porque la aplicación se ha podido aplicar de la misma forma. Entonces, también nos permite evaluar a chicos con alguna dificultad auditiva, ¿ya? Bueno, cuando nosotros hablamos de este tipo de baterías, es importante saber qué es un buen evaluador, cómo es un buen evaluador al momento de aplicar una batería y qué cualidades o qué habilidades debiese tener. Yo creo que si las baterías son súper buenas, considerando que se pueden aplicar a un amplio espectro de personas con diferentes dificultades o necesidades o requerimientos, sí, no hay que olvidar que el buen evaluador tiene que conocer muy bien la herramienta que va a evaluar. En este caso, las baterías no verbales requieren de una habilidad del evaluador respecto del manejo de pantomimas, ¿ya? O de gestos, ¿ya? O señas, como ustedes quieran llamarlo. Y eso es súper importante, porque lo que para mí es fácil de entender con un gesto, no siempre para el otro es de la misma forma. Me explico. En este tiempo que he tenido que aplicar muchas veces este tipo de baterías, me he dado cuenta que es muy difícil entender o darse a entender con gestos. No es tan fácil, no es tan fácil, ¿ya? No nos es fácil ejemplificar, demostrar con cierto tipo de pantomimas, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración que las baterías siempre ofrecen un rango de o un número de gestos para aplicar, ¿ya? Pero son siempre sugerencias. Y es muy importante que ustedes las manejen y las practiquen y las ensayen. ¿Ya? Por lo tanto, ahí me detengo para decir que es muy importante que el evaluador sea capaz de identificar y medir las habilidades cognitivas de una persona conociendo el instrumento, manejando el instrumento, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante indagar, probar, ensayar y aplicar muchas veces este tipo de pantomimas para ver cuál es más eficaz, ¿ya? Nosotros en primera infancia ocupamos muchas pantomimas para decirle a los niños lo que queremos, lo que no quieren, y ellos las ocupan mucho con nosotros, especialmente cuando no saben hablar. Pero en el trayecto de la vida las vamos dejando de lado porque no lo ocupamos. Sin embargo, ocupamos algunas que son muy convencionales como el sí, como el no, el luego, el más tarde o el pasado o más rápido, más lento. ¿Ya? Esas pantomimas son súper importantes poder aplicarlas y practicarlas porque son pantomimas que nosotros podemos ocupar en las baterías. ¿Ya? Y yo creo que el buen evaluador hace que el sesgo sea menor y que de alguna forma los errores sean menos, ¿ya? Porque siempre en la aplicación de las baterías existe la posibilidad de que tanto el evaluado como el evaluador cometa errores, ¿ya? Y generalmente muchas de esas las comete el evaluador, ¿ya? Y al momento de evaluar cometemos errores que inducen respuestas. Y al inducir respuestas, nuestros resultados de batería no van a ser certeros, ¿ya? Hay muchas formas y muchos ejercicios que tienen relación con la interpretación, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestro reporte y nuestra apreciación respecto de las preguntas que queremos hacer, de la forma en que queremos hacer estas preguntas que son no verbales, sean mucho más efectivas, ¿ya? Entonces, el evaluador tiene que practicar y para practicar es muy importante tener conciencia de que hay que hacer ejercicios para la interpretación, hay que tener habilidades para la interpretación y muchas estrategias de lectura, pero de lectura no verbal, ¿ya? Espero que se vaya entendiendo un poco a dónde quiero llegar. O sea, la idea es realmente que ustedes tengan plena conciencia de que las baterías no verbales requieren de un cierto manejo y de una práctica. Yo no sé si dentro del grupo de personas que está acá presente, habrá alguno que haya aplicado baterías de evaluación de CI no verbal, ¿ya?
pero es muy probable que muchos de ellos que si están aquí presentes, sepan que efectivamente uno requiere de una práctica. Muchas de ellas tienen que ver con preferir ciertas evaluaciones en cierto horario, trabajar ciertos textos para poder explicar o expresar mejor mediante gestos. Muchas de las evaluaciones las hacemos en dupla, ¿ya? La dupla inicialmente es muy favorable porque nos permite pesquisar los errores que puede estar cometiendo la persona que va a evaluar o bien pesquisar una respuesta del evaluado, ¿ya? Siempre que nosotros iniciamos cursos de capacitación, específicamente en Leiter, yo les sugiero mucho a los profesionales que se graben evaluando, que graben evaluando de un plano que quizás el niño o el chico no los vea, de manera tal que puedan precisar cuáles pueden ser los errores que pueden estar cometiendo, ¿ya? Al momento de aplicar la batería, muchas veces uno está un poco nervioso, no conoce muy bien al paciente. En muchos casos, si es un niño de complejo o de manejo muy complejo o con problemas de conductas, efectivamente va a ser mucho más difícil poder evaluar. Por lo tanto, estamos muy pendientes de dar término a la evaluación o poder completar la evaluación, pero no siempre estamos muy atentos del proceso. Y al momento de grabarnos o al momento de poder estar en compañía, es más fácil poder pesquisar cuáles son las dificultades que nosotros podemos enfrentar al momento de abordar una materia no verbal. ¿Ya? Bueno, aquí señalo en la presentación algunos ejercicios de interpretación, algunas cosas que tienen relación con cómo nosotros podemos ensayar para poder expresarnos mejor y dar a entendernos mejor. Las baterías siempre proponen ciertas pantomimas para poder aplicar, pero lo bueno es que no son restrictivas, entonces uno puede generar su propia pantomima para explicar algo, ¿ya? Lo importante es que no haya ninguna emisión de lenguaje o de instrucción al momento de la evaluación. Por ejemplo, es muy diferente decir sí con la cabeza o hacer sí haciendo un gesto con la mano. Con el paso del tiempo uno se va dando cuenta cuáles son los gestos o pantomimas que son más efectivas con los más chicos o con los más grandes. ¿Ok? ¿Cómo visualizar un poco mejor eso? Bueno, de las baterías que yo les mencioné ahí, la que dejé fuera es la batería de Leiter 3. La batería de Leiter 3 es efectivamente una batería cognitiva no verbal que tiene ciertas particularidades que en mi caso particular la hacen diferente y que tiene un potencial muy bueno y tiene relación con el material, cómo está confeccionado su material, cuáles son las áreas que evalúa y la forma de presentación y lo amigable que es. ¿Ya? Bueno, aquí están los autores. Una de ellas es Lucy Miller, que es muy conocida y ha trabajado también en Tony 4. Roy Gale, que también es un, un un doctor, digamos, que de alguna forma ha trabajado también en otras baterías, así que no lo van a ver solo en esta batería, sino que en otras baterías también de inteligencia no verbal, de CI no verbal, y que tiene una historia, una particular historia de vida, porque finalmente, en base a una experiencia de vida propia familiar, es quien de alguna forma se interesó en la batería de Leiter 3 y la comenzó a mejorar, digamos, ¿ya? Bueno, el Leiter 3 uno de sus objetivos principales, obviamente, es identificar componentes cognitivos. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente a través de esta batería no verbal. Sus procesos han sido tradicionalmente trabajados en base a otras pruebas que fueron compiladas y mejoradas y se compone de dos tipos de baterías, ¿ya? Y esto lo hace particularmente diferente porque tiene una batería cognitiva que está compuesta por 5 pruebas de habilidades intelectuales no verbales y una batería de atención y memoria. Usted me puede decir, oye, pero Paula, efectivamente hay otra batería que tiene lo mismo, pero la diferencia está que yo las puedo evaluar de forma separada, ¿ya? Por lo general, las otras baterías me piden evaluar todo y con eso obtengo un CI no verbal. Estas puedo segmentarlas y evaluar o atención y memoria o bien solo la batería de atención cognitiva, ¿ya? Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque dependiendo del paciente, usuario o niño que ustedes evalúen, es a la cual se pueden enfocar.
¿ya? Si yo tengo particularmente niños con dificultades o particularmente con un déficit atencional importante, puedo segmentar esta batería o dedicarme solo a evaluar atención y memoria, o bien aplicarla en momentos diferentes, ¿ya? O quedarme solo con uno de los resultados, ¿ya? El componente es muy completo, las baterías tienen subtests que son muy buenos y muy fáciles de aplicar. ¿Ya? Yo creo que eso eh, hace una gran diferencia. Nos puede tener estos dos puntuaciones diferentes y lo otro es que nos entrega un perfil de crecimiento. ¿Ya? El perfil de crecimiento es una edad de alguna forma equivalente al nivel de desarrollo en el que se encuentra. ¿Ya? Entonces, aquí dentro del área de la salud, yo digo, bueno, efectivamente, si abordo desde el ámbito de la salud, no solo me quedo con una escala de desarrollo motor, sino que puedo complementarlo con una batería cognitiva. Si bien es cierto, las baterías de desarrollo motor también incluyen ítems del área cognitiva, no son tan completas como esta. Entonces, nosotros, desde el ámbito de la salud, podemos hacer un aporte mucho más significativo que solo quedarnos con una escala de desarrollo motor. ¿Ya? Así que ahí a los profesionales de la salud yo los invito a indagar y a conocer un poco más para hacer mucho más valioso también nuestro trabajo, ¿ya? Y no solo quedarnos con el desempeño de habilidades motoras que sabemos que los chicos deberían tener a ciertas edades, sino que también lo completamos y lo fortalecemos, digamos, y lo enriquecemos con el desarrollo cognitivo, ¿ya? Y dentro desde el área de educación podemos focalizarnos en lo que queremos evaluar, ¿ya? Solo batería cognitiva o bien nos focalizamos en atención y memoria. Entonces tenemos esa posibilidad. Aquí hay cosas que les van a interesar especialmente a las personas que trabajan en el ámbito de la educación. Bueno, aquí les comento un poco respecto de cuáles son los chicos o la población a la cual se aplicó el LATER inicialmente y cuáles han sido las personas que han sido de alguna forma favorecidas por acceder a este tipo de baterías, ¿ya? Uno de ellos son el trastorno de la comunicación, personas autistas o dentro del espectro autistas o neurodivergentes, personas con déficit cognitivo, ¿ya? Lengua materna distinta a la dominante país. Eso quiere decir que si llega un chico de otro país y no puedo aplicarle el Wechsler porque de alguna forma no domina el idioma, yo podría aplicarle esta batería y podría considerar cuál es su CI no verbal, no siendo la lengua materna un impedimento para poder obtener un resultado en este ámbito, ¿ya? Las dificultades específicas del aprendizaje, la pérdida o problemas auditivos, como lo hablábamos, el déficit de atención o hiperactividad, problemas motores, daño cerebral y trastornos neurodegenerativos, ¿ya? ¿Por qué trastornos neurodegenerativos quedó como al final? Porque efectivamente la gran mayoría de las personas cuando aplica baterías para evaluarse y no verbal, generalmente están en edad temprana o adolescencia. Generalmente muchas de esas baterías están orientadas a este ámbito y a este rango etario. Sin embargo, el Leiter es una batería que aborda desde los 3 hasta los 75 años. Por lo tanto, hay muchos adultos mayores que pueden verse favorecidos por este tipo de baterías. Y aquí se amplía mucho más el rango de personas que podrían estar siendo beneficiadas por una evaluación de CI no verbal. ¿Ya? Yo no abordo a personas, digamos, adultos mayores, por lo tanto, no tengo tanta experiencia desde este ámbito. Sin embargo, hay muchas personas que han podido aplicar la batería y ha sido muy satisfactorio porque efectivamente personas que han tenido accidentes cerebrovasculares y han tenido alguna hemiparesia y su expresión del lenguaje no es muy buena y tienen dificultades para expresarse, efectivamente se sienten mucho más cómodos al momento de ser evaluados cuando solo se les pide, por ejemplo, que señalen o indiquen y no tengan que verbalizar. Ya yo creo que este es otro amplio espectro de personas en los cuales puede ser aplicado y tenemos una ventana considerable para poder seguir investigando y poder seguir abordando, digamos, en el caso de personas con Parkinson, Alzheimer, demencia senil, eh,
y muchos centros de larga estadía que podrían estarlo aplicando, ¿ya? Bueno, aquí tengo a alguien que para mí es muy importante, que es Roy Gell, que también lo mencionó antes como uno de los autores. Y de alguna forma este doctor estaba muy interesado y siempre se ha dedicado al estudio de las baterías no verbales. Y dentro de su familia, uno de sus hijos tenía un problema, bueno, un CI un poquito más bajo. Sin embargo, él siempre decía que dentro de las evaluaciones convencionales de SI, él se veía muy desfavorecido porque había muchas habilidades que, producto de sus dificultades, no podía expresarlas de forma tan asertiva o las respuestas verbales le costaban mucho y finalmente, como muchos padres, sentían que la respuesta lo castigaba mucho y que finalmente la valoración no era certera, ¿ya? O que bien no se aproximaba al potencial que tenía su hijo, ¿ya? Así como muchos padres, Roy Gale de alguna forma se dio cuenta de que existía una necesidad muy grande de poder seguir investigando e indagando en este tipo de baterías, ¿ya? Y a raíz de esto, tenemos hoy en día el Leiter, ¿ya? Él recogió muchos estudios ya iniciales respecto de las baterías que habían a nivel mundial desarrolladas de CI no verbal y empezó a investigar y se dio cuenta que sí ya habían algunos estudios de personas que anteriormente habían estado interesadas en poder evaluar y empezó a recopilar esta información y es así como a partir de esta recopilación e investigación obtuvo los primeros, digamos, esbozos del Leiter y fue súper satisfactorio. No sé, hay Constanza, a ver si me ayuda. Yo voy a tratar de reproducir un mensaje que él da. No sé necesariamente si se va a escuchar, pero lo que me interesa es que puedan... ¿Se pudo escuchar? ¿Me reportan si escucharon o pudieron ver el... No se alcanzó a escuchar, pero sí se veía también junto con los subtítulos, pero no se alcanzó a escuchar el audio. Bueno, pero iban precisamente porque estaba en inglés, pero podían escucharlo. Ahí él, frente a una entrevista, efectivamente narra la experiencia personal, como le señalaba, de su hijo y cómo lo motivó de alguna forma a seguir averiguando, indagando respecto de cómo podía mejorar esta batería de cognitiva no verbal. Oh, se fue. Ah, está la foto ahí. Bueno, eh, le- no está la foto ahí, no sé qué habrá pasado, pero efectivamente, si les cuento un poco de la batería inicial, es como realmente son los primeros inicios de un estudio de tesis de una imagen llena de palitos de madera de diferentes tamaños, diferentes pesos, muy poco práctica, donde lo que reflejaba era un poco evaluar el signo verbal a través de estas herramientas pero muy primaria. Y hoy en día, later de esa foto que no se ve, a lo que hoy es una batería muy completa, como les decía, basada también en la aplicación de otras baterías, no es algo completamente nuevo, es una batería adaptada finalmente
y con algunos ítems exclusivos y nuevos, pero de alguna forma, por ejemplo, hay uno que es el Stroop, que es el Stroop que seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero también está inserto dentro de los ítems y ha sido mejorado con materiales que son mucho más amigables para los chicos y para los adultos, ¿ya? Cuenta con una mochila, una batería, actualmente una maleta, compuesta por un manual y varios trípticos donde uno puede ir presentando el material al evaluado y este lo puede indicar, señalar según lo solicite, digamos, el evaluador. ¿No? Bueno, aquí está la batería como descrita según las partes que la componen, ¿ya? Efectivamente, la batería, como les señalaba, se compone por una batería cognitiva, que está compuesta por subtest, como los que menciono ahí, que es figura y fondo, completación o completar formas, clasificación y analogías, orden secuencial y patrones visuales. Esos subtests son los que componen la batería cognitiva y la batería de atención y memoria, que está compuesta por atención sostenida, memoria hacia adelante, atención dividida, memoria inversa y el Stroop no verbal. Si ustedes me preguntan, bajo la experiencia que yo he tenido, creo que estos subtests son súper, súper buenos al momento de la aplicación, porque traducen finalmente lo que nosotros queremos saber del evaluado. ¿Ya? Figura y fondo nos entrega información realmente de si el evaluado comprende la información que se le entrega respecto de una figura frente a un todo, ¿ya? La completación de forma tal cual, o sea, si es capaz de completar de partes a un todo, ¿ya? La clasificación, analogía, el orden de la secuencia, los patrones, ¿ya? Son componentes que van desde un inicio de niveles más simples a niveles más complejos. Por lo tanto, una vez que nosotros los vamos aplicando según rango etario, nos va permitiendo avanzar ir demostrando cuánto sabe o cuánta información recopila el evaluado. ¿Ya? Y esto es súper importante porque cuando nosotros hablamos de quiénes son los que se favorecen de este tipo de evaluación, no hablamos de los chicos de altas competencias, pero efectivamente hemos tenido la oportunidad de evaluar a chicos de altas competencias y es muy favorable también porque también nos permite establecer cuánto es el rango que también el chico alcanza por sobre su estadio, ¿ya? Entonces podemos saber si hay 1, 2, 3, 4 años en avanzada, por ejemplo, de un chico de altas competencias. Así que dentro del ámbito educativo, no se queden solo con la impresión de que la batería es una herramienta que debe ser aplicada para personas con necesidades educativas especiales o con requerimientos desde el ámbito del lenguaje, o bien en el adulto mayor con Alzheimer o algún tipo de demencia senil. Muy por el contrario, la herramienta es enriquecedora porque sí la podemos aplicar también en altas capacidades, ¿ya? Y es muy interesante los resultados que se producen ahí, ¿ya? En cuanto a la batería de atención y memoria, lo que les decía, dentro del ámbito educativo podemos segmentar o dirigirnos o especificar nuestra evaluación a algo que nosotros queremos evaluar, ¿ya? Y en este caso tenemos algunos ítems que son opcionales, como en el caso de patrones visuales en la batería cognitiva y en el caso de el último ítem que habla ahí de en gris socioemocional, que es algo que también encuentro que es un plus que no tienen las otras baterías necesariamente, que es la escala del examinador. La escala del examinador es la observación desde el momento de inicio al término de la evaluación. Cuando nosotros evaluamos, hay un ítem que siempre contemplamos de como qué pasó durante la evaluación, la observación dentro de la evaluación, cómo el chico desarrolló la batería, cómo el chico desarrolló, digamos, el primer ítem o el segundo. En cambio, ese trabajo finalmente lo hacemos nosotros cualitativamente de lo que nosotros observamos. Sin embargo, en el later está ahí, puntuado, y los ítems están determinados. Entonces, ¿qué hace esto? Nos facilita el trabajo finalmente, porque no solo queda como una mirada cualitativa del momento, sino que nos divide la escala del examinador en atención, organización y control de impulsos,
el nivel de actividad que haya presentado el evaluado al momento de la prueba, su sociabilidad, la energía y las emociones. Si ustedes me preguntan, cada vez que nosotros aplicamos una batería, siempre hay un momento en que uno tiene que redactar algo respecto de la observación descriptiva. Y creo que eso nos quita un tiempo importante porque de repente siempre hay algo que se nos puede olvidar. En cambio, acá en el Letter no deja nada en el olvido, sino que tiene todos estos puntos que nosotros los podemos ver al final del cuadernillo y podemos tener una interpretación de la situación de evaluación. Por mi parte, creo que se agradece muchísimo tener este espacio, ¿ya? Si ustedes ven, ahí determina los tiempos. 45 minutos, alrededor de 45 minutos para aplicar solo la batería cognitiva, 30 minutos para aplicar la de atención y memoria y 5 minutos la parte final porque esa la aplica solo el evaluador y no necesita tener al paciente, alumno o usuario, ¿ya? Entonces, usted me dice, podría ser, pucha, Paula, pero es un poquito larga. Sí, un poquito larga, pero si tú tienes claridad de lo que quieres evaluar, puedes determinar cuál de las dos puedes evaluar o bien puedes segmentar la evaluación en dos sesiones. Otro aspecto importante para los colegas desde el ámbito educativo, la normativa legal nos permite establecer que no solo aquellos niños que de alguna forma o quedan fuera de la evaluación de Wessler, nosotros podemos aplicar en algunos casos otro tipo de baterías y está dentro de la normativa legal, porque muchas veces en el ámbito de educación me dicen, pero Paula, solo nos piden el Wessler y tenemos que subir ese 6. Aquí hay un alcance y si ustedes lo pueden ver, está en negrita. En casos excepcionales, el profesional podrá utilizar pruebas adaptadas y o extranjeras, debiendo fundamental en el registro de evaluación las razones de esta elección. ¿Ya? Entonces aquí la normativa nos permite incluir otro CI que no sea el de Western. Entonces, en el caso de aquellos niños que nosotros dudamos o creemos que no es posible aplicarlo, tenemos esta otra herramienta que nos abre muchas puertas para muchos chicos que hoy en día no han sido evaluados. ¿Ya? Bueno, finalmente, para poder tener espacio a las preguntas, les muestro ahí unas leves o unas pequeñas imágenes respecto del cuadernillo, que tiene varias hojas que nos permite registrar los resultados obtenidos por cada uno de los subtests y cada batería. Algunas imágenes de las que se presentan a los chicos en primera instancia a los 3 años, porque desde esa edad nosotros podemos comenzar a evaluar lo que hace la diferencia con otras baterías que parten desde los 6 años. Parte de imágenes muy simples donde el chico tiene que emparejar o tiene que señalar con su dedo. Tiene este otro tipo de material que habla, por ejemplo, de la correspondencia y emparejamiento en función de los colores. Otro cuadernillo que tiene que ver con la atención sostenida, por ejemplo, identificar imágenes y tachar aquellas que son iguales a la del modelo. O bien, en el caso de memoria hacia adelante, que para mi gusto es uno de los ítems que es un poco más complejo, al igual que atención dividida, donde el chico tiene que recordar la secuencia en la cual fue mostrada por el examinador una serie de imágenes. Esos son algunos de algunas de las actividades que el Later involucra y que de alguna forma hace que nosotros podamos obtener resultados de cada uno de los subtests. Si ustedes pueden visualizar, hay muchas presentaciones del Later respecto del material, de cómo se aplica, pero para tranquilidad de muchos de ustedes es una herramienta muy amigable. Yo soy fan de la batería cognitiva, creo que eh, me permite aproximarme mucho a los chicos y nos permite tener respuestas como certeras, amigables y sin cometer muchos errores, ¿ya? Porque efectivamente en las primeras instancias los gestos y las pantomimas que se ocupan no son difíciles de entender para los chicos. Entonces adhieren muy bien. Y cuando adhieren muy bien, el pronóstico de lo que viene es muy favorable, en el sentido que entienden el código de que uno les explica y ellos en función de eso van dando respuestas, ¿ya? Generalmente los errores ocurren después cuando el nivel de dificultad es mucho mayor porque el perfil de crecimiento que entrega el Later obviamente va en función del rango etario, cómo va aumentando el nivel de dificultad. Ujú. Pero vamos a ver, creo que la última, si no.
Bueno, ahí les dejo algunas de las referencias. Yo sé que la presentación va a estar grabada, así que tienen mucha información disponible después si quieren verla con calma. Y Constanza, yo creo que me puede ayudar un poquito ahí con las preguntas o dudas que puedan tener algunos para poder ayudarles y responderle alguna de ellas. Ujú. Sí, les voy a pedir que aquellos que tengan preguntas levanten la manito en el Zoom y a medida que por orden de preguntas vamos a ir dándoles la palabra para que puedan hacer su pregunta a través del micrófono, del audio. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda, algo que quieran preguntar aprovechando esta instancia, teniendo a la profe disponible? Aquí muchos diciendo que les encantó la clase, profesora. Gracias. Yo los invito sinceramente a poder informarse un poquito más. Este seminario era solo como para introducirlos un poquito al tema, pero yo quiero invitarlos a que investiguen un poco, que vean el material que está en la web. Es muy cercano, es muy próximo. Y invitar a la gente de salud, porque muchas veces mis colegas yo estoy como con el corazón dividido aquí entre salud y educación y me preguntan, ¿nosotros tenemos la capacidad para poder aplicar el LATER? ¿Está dentro de nuestro manejo? Y sí, sí, es posible, es factible. Y yo creo que eso solo contribuye a enriquecer un poco el diagnóstico de muchos chicos y a entregar una proyección más certera también de lo que nosotros queremos, ¿ya? El LATER es una herramienta muy buena y lo mejor de todo es que muchos de los que están aquí, después de las preguntas, van a tener la oportunidad de tener cierto, Constanza, Sí. de poder participar con la formación de Leiter. Así que los invito a preguntar y a quedarse hasta el final, porque yo me quedaría hasta el final para poder Bien, estar en el QR ahí. tenemos a Patricia que levantó la mano, así que le vamos a dar el permiso aquí Perfecto, para que pueda Hola, ¿me preguntar. escucho, cierto? Sí. perfecto, Patricia. Sí. Mira, lo que pasa es que, bueno, es muy excelente la explicación y todo, pero no sé si no, en algún momento me perdí. Ok, quisiera saber la edad entre, o sea, las edades de aplicación, desde ya está. Mira, Patricia, desde los 3 años hasta los 75 años. Ah, Pero ya, yo te voy a ya, ok. contar algo. Hemos Ujú. evaluado a personas por sobre 75 años también. Y hemos Ya. evaluado chicos, independiente de que no, el LATER no está trazado entre 3 y 75 años, yo evaluaba chicos de 2 años también, ¿ya? Ujú. Ok. Con un afán investigativo, o sea, no, pero la batería legalmente está desde los 3 a los 75 años. Pero Entonces, sí. es interesante porque si es factible, lo hemos aplicado en chicos de 2 años 5, 2 años 8 y es sorprendente, o sea, uno se encuentra con sorpresas al momento de la evaluación. Lo mismo Sí. ahora con personas adulto mayor. Ujú. Paula, y en cuanto a ver, al criterio para determinar o sea, si puedo aplicarlo o no, eso lo puedo determinar, por ejemplo, yo como psicóloga. O sea, yo decir, por ejemplo, no sé, de repente me llega una solicitud de evaluar con otro tipo de batería y yo digo, ¿sabes qué? No, pues acá hay como... eh, ¿Restricciones, dices tú? Claro, sí, o sea, acá hay un problema, no sé, del signo verbal, entonces yo determino, por ejemplo, dijo no es dejarlo yo a criterio, sino que decir, yo creo que es mejor esta evaluación que esta otra, o se complementan. Uno lo deja como una notita, algo así. Esa sería mi ¿Sabes la última verdad? pregunta. Mira, yo creo que opiniones van a haber muchas, discusiones sobre eso podrían haber, pero particularmente creo, Patricia, que al momento de que una evaluación no te llena por completo porque tienes dudas respecto de algo, hay dos cosas. Mira, generalmente o el profesional duda o los padres dudan, ¿ya?
o los especialistas dudan. Entonces, frente a la duda, yo creo que efectivamente existen otras herramientas y ahí está Leiter, por ejemplo, para poder complementar. Patricia, yo creo que la pregunta que tú hiciste es súper importante, porque finalmente no nos podemos quedar con solo un tipo o dos tipos de evaluaciones cuando el paciente, usuario o niño queda sin evaluación. Porque ¿qué hacemos, por ejemplo, si ese niño no ha podido ser evaluado con una batería convencional o de las que usamos tradicionalmente? ¿Qué haría yo? Digo, ¿sabes qué? No fue posible ser evaluado. Yo encuentro que no hay nada más triste eh, determinar como profesional que tú no tuviste, no solo por competencias del profesional, sino que por el niño que no pudo ser evaluado. Yo creo que ya esa es un cuestionamiento para decir, ¿habrá otra herramienta que me permita tener al menos una aproximación de lo que el chico conoce o lo que él sabe? Entonces, al momento de ese cuestionamiento, yo digo, ya, ok, indago en otras herramientas. Y lo otro que me ha pasado mucho es lo que tú dices, o sea, estoy o no capaz, o sea, hay chicos que tienen otras evaluaciones, por ejemplo, Westler, y han llegado los papás diciendo, no estoy muy claro. ¿Y qué ha pasado? Que nosotros lo hemos evaluado con el Leite y ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces los perfiles se correlacionan o son muy similares, ¿ya? O hay casos en los cuales llegan niños sin evaluación, inmediatamente decimos Leiter es la alternativa. ¿Ya? Perfiles muy similares, comparativos, niños que no tienen evaluación, o bien lo que te digo yo, o sea, hay una dificultad o alguna duda respecto de su especialista, o docentes o equipo de salud, y dicen, tengo dudas, veamos qué es lo que puede reportar este chico. Ahora, yo creo que sí, la expertise es importante. Yo creo que ahí sí es súper importante evaluar. María José creo que está haciendo, levantando la mano, Constanza. Ahora Hola, sí. buenas tardes. ¿Me Hola. escucha bien? Sí, Sí. perfecto. Sí. Sí, yo tenía una duda respecto justamente a la evaluación complementaria, porque sucede de que, claro, cuando vienen estudiantes que están evaluados con la batería de Bechdel, ¿cierto? ¿Se puede complementar con la ITAR 3 sin dejar una distancia de tiempo, por ejemplo? Ya, ahí hay dos cosas. Como son baterías, que de alguna forma miden CI, pero los principios son paralelos, no debería haber ningún tipo de problema ahí. Lo que sí es importante y que es que encuentro yo también favorable es que Leiter también contempla que la evaluación sea a menor, o sea, a corto plazo, a menor plazo que el Wechsler. Yo puedo evaluar en forma paralela con ambos y además Leiter puede ser reevaluado cada 6 meses. O sea, lo que nos permite poder evaluar pequeños avances en un corto plazo, lo que en otras baterías no nos permite, ¿sí o no? En otras baterías nos obliga a esperar un año. Entonces, ¿qué pasa cuando esos chicos que avanzan rápido y nosotros queremos tener una pronta de qué es lo que va a pasar? Tenemos que esperar un año, porque si no hay un sesgo en la aplicación de la herramienta. En cambio, aquí en Later nosotros podemos reevaluar cada 6 meses. ¿Ya? Así que ahí no debiese haber problema al momento de la aplicación. No debería haber problema. Al menos no hay restricción en ese ámbito. Gracias, Patricia. No sé si logré contestar tu pregunta, pero muy interesante. Gracias por tu pregunta. Patricia dice que sí, que se respondió la duda. Sí, ahí, Em, mira, ahí alguien preguntó y dice, ¿dónde se puede conseguir la batería y su respectivo manual? Bueno, ahí tenemos Giunti, que es el proveedor de la batería. em, Ellos son los que actualmente gestionan y Adipa ahí en comunión hace lo que es difusión y capacitación. Así que Giunti es el equipo, digamos, la empresa que vende la batería. por ahí quedó una preguntita suelta en el chat que yo creo que ya por la hora podría ser la última que podríamos Dime, responder. Connie, Dice no sé cuál era. Ujú. si la batería va acompañada de alguna evaluación de conducta adaptativa. Eh, Como conducta adaptativa propiamente tal, solo lo que tiene que ver con la evaluación de la escala del examinador.
Ya, eso es lo que se podría aproximar a una escala de conducta adaptativa, pero así propiamente tal, solo eso. Ok. Entonces ya vamos a ir dando por terminado el seminario. Posterior a esto vamos a comenzar con el sorteo para ver quién va a ser el afortunado afortunada de ganar este curso. Perfecto. Suerte a todos.